Hoy nos toca entonces Mateo capítulo 17, versículo 1 al 13. Dice así: 6 días después Jesús tomó con él a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Delante de ellos se transfiguró y su rostro resplandeció como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. En esto se les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es que estemos aquí. Si quieres, haré aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras estaba aún hablando, una nube luminosa los cubrió y una voz salió de la nube diciendo: Este es mi Hijo amado en quien yo estoy complacido, óiganlo a él. Cuando los discípulos oyeron esto, cayeron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se les acercó y tocándolos, dijo: Levántense y no teman. Y cuando alzaron sus ojos, no vieron a nadie sino a Jesús solo. Mientras descendían del monte, Jesús les ordenó: No cuenten a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Los discípulos entonces le preguntaron: ¿Por qué, pues, dicen los escribas que Elías debe venir primero? Respondió Jesús: Elías ciertamente viene y restaurará todas las cosas, pero yo les digo que Elías ya vino y no lo reconocieron, sino que le hicieron todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos. Entonces los discípulos entendieron que él les había hablado de Juan el Bautista. Oramos. Señor, una vez más te pedimos que tu palabra sea predicada correctamente, que tu espíritu pueda obrar en nuestros corazones, en nuestra mente, que tú me uses en esta mañana, que tú pongas humildad en nuestros corazones para poder escuchar, recibir y obedecer todo aquello que nos quieres hablar hoy a través de estos versículos. Te pedimos, Señor, que te manifiestes, que obres y que estés con nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuando leemos estos versículos, la verdad que pueden salir muchísimas preguntas si somos realmente lectores atentos, aquellos que buscan los detalles, aquellos que preguntan e indagan al texto. Muchas cosas saldrán de él, muchas preguntas vendrán a nuestra mente. Podríamos preguntarnos así entonces: ¿por qué Jesús eligió a 3? ¿Por qué a Pedro, Jacobo y Juan? ¿Por qué Elías y Moisés se aparecieron? ¿Qué hablaron ellos con Jesús? ¿Qué debemos entender con la transfiguración de Cristo? ¿Por qué acontece todo esto lejos de la multitud? ¿Por qué Cristo no se da a conocer a todos? Y así podríamos seguir haciéndonos muchas preguntas, de las cuales muchas de ellas no van a ser contestadas, de las cuales muchas de ellas no tenemos la respuesta, pero sí de muchas otras. Y eso es lo que quiero lograr responder en esta mañana. Y para eso debemos entonces empezar preguntándonos: ¿qué está pasando acá? Y allí debemos traer a memoria entonces una vez más el motivo por el cual Mateo escribe este libro: mostrar a los judíos los argumentos, demasiados argumentos, para decir, creer y obedecer a este Jesús que era el Mesías prometido, el que estaban esperando, el Cristo, aquel
que iba a pisar la cabeza de la serpiente, la simiente de Eva. Mateo una y otra vez nos deja ver que este hombre comenzó desde un principio hasta este momento a cumplir muchas promesas, a demostrar con poder, con milagros, con señales, que él tenía el poder de Dios, que solo él podía obrar como Dios, y también enseñanzas como ningún otro las daba. Este tenía autoridad aún más que los fariseos cuando enseñaban, y todos quedaban asombrados. Entonces allí Mateo nuevamente quiere presentarnos argumentos de este hombre. Primero que nada, Mateo nos deja ver que había 3 personas con Jesús. Jesús mismo los había seleccionado, Jesús mismo los había llamado. ¿Por qué ellos 3? No lo sabemos, pero sí sabemos que eran 3 por el hecho de que esto constataba en el pueblo judío como testigos. Necesitaban por lo menos 2 o 3 o más personas para corroborar que los hechos eran fidedignos, eran veraces, y asegurar así lo que estaban contando, asegurar así que su relato era verdadero. Entonces, testigos que muestren que lo que estamos a punto de decir, de lo que estamos a punto de contar, era cierto. Lo que yo digo es cierto, decía Mateo. Fíjense, Deuteronomio, capítulo 17, versículo 6. Al que ha de morir se le dará muerte por la declaración de 2 o 3 testigos. No se le dará muerte por la declaración de un solo testigo. Deuteronomios 19:15. No se levantará un solo testigo contra un hombre por cualquier iniquidad o por cualquier pecado que haya cometido. El caso será confirmado por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Lo ven? El pueblo judío estaba regido por esta regla, por esta ley que validaba todo argumento que se pudiera levantar contra una persona. Si decían que era culpable de algo, debían demostrarlo con testigos. Si debían demostrar que eran inocentes, debían presentar testigos. Y por eso esa misma manera y ese mismo método es lo que nos deja el Señor para la membresía de la iglesia. Mateo 18:16. Pero si no te escucha, lleva contigo a 1 o a 2 más, para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. ¿Lo ven? Mateo 18:20. Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Allí me serán testigos. No es que la junta de personas hace que haya una presencia más fuerte del Señor y es una promesa, sino que nos está demostrando la cantidad de personas para testificar del Señor. Y esto entonces está ocurriendo aquí. Algo maravilloso estaba por pasar. Algo que si no había testigos que validen, nadie lo hubiera creído. Entonces Jesús, ustedes, Pedro, Jacobo, Juan, serán mis testigos. Ustedes serán aquellos que validen esto que están por ver y lo que está por suceder. Imagínense que yo llegue hoy y le diga: hermano, le voy a contar algo que me pasó en Rosario. Mientras estaba allí esperando que Karen dé a luz, recibo una llamada. La atiendo. Hola, soy Leonel Messi, estoy acá en mi casa, te quiero invitar a tomar unos mates.
Ah, sí. Sí, porque él me contaba que organizó una reunión para escuchar el mensaje del Señor, donde iba a venir Sugel Michelén a predicarlos, y mientras estábamos en esa reunión de fondo iba a sonar presencialmente y en vivo Jonathan y Sara Jerez. Y para todo esto usted me está diciendo, bueno, hermano, sabemos que te fuiste a Rosario, hay testigos de ello, pero de esto otro no. Claro, entonces, esto es imposible, lo sé. Esto parece una locura, lo sé. Pero todo cambiaría si llegara Karen y dijera, sí, es cierto, yo lo vi. Todo cambiaría si apareciera el pastor que nos recibió en aquel lugar y aquellos hermanos diciendo, sí, yo lo llevé hasta la casa de él. Yo vi cuando entraban todos juntos. Yo escuché de afuera la prédica. Yo escuché la alabanza. Miren, tenemos foto de Isaac corriendo al lado de Messi. Acá está Lea también en brazos de Sugel. Lo tienen que creer. Hay testigos y testimonio. Entonces todo allí cambiaría. Lo que yo cuento, que parecía una locura, ahora se convierte en algo creíble. ¿Por qué? Porque habían testigos. Esto es lo que está pasando aquí. Esto es lo que nos está queriendo dejar ver Mateo en primera instancia. Lo que estoy por contar es imposible de entender, es imposible de creer. Por eso hay testigos que van a validar la locura que ustedes están por escuchar, pero que realmente sucedió. Y yo fui uno de esos testigos. O mejor dicho, Pedro, Jacobo y Juan. Entonces, allí todo tiene sentido. Allí entonces podemos estar atentos a que estamos por escuchar algo real, algo que personas lo vieron, lo escucharon, lo sintieron y que nos están dejándolo saber que sí es exactamente como se está transmitiendo aquí. Pero ahora entonces debemos volver un versículo atrás, versículo 28, y es algo que quedó pendiente y es algo que el Señor dejó allí dando vueltas. En verdad les digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su reino. Y esto ha traído tal vez mucha confusión al pueblo cristiano, tratando de argumentar, de dar razón, pero es muy simple de entenderlo. Esto lo sumamos a los versículos de hoy y podemos entender entonces que se estaba refiriendo a este momento. Estos que no iban a ver muerte hasta ver al Hijo del Hombre venir en su reino son estos tres testigos que Mateo nos está presentando en su relato. Jesús había hecho esta declaración y debía cumplirse, porque si simplemente dejáramos de lado este texto, alguien o nosotros mismos podríamos ser como estos escribas, estos fariseos o estos saduceos que trataban de encontrar respuestas o de probar a Jesús para condenarlo. Y si no tuviéramos una respuesta, entonces, ¿Cristo mintió? ¿Acaso Jesús, vos no nos dijiste que algunos de estos iban a ver venir tu reino sin morir o sin antes morir? Explícanos. Porque si realmente esto no sucede, si esta afirmación no era cierta, sus palabras ahora no tendrían el mismo valor. Aquel que dice ser la verdad y que predica la verdad está mintiendo. Su testimonio caería por tierra. Por tanto, entonces, ya no sería tan seguro seguirlo y creerle.
No podríamos seguir a alguien que dice casi toda la verdad. No podríamos seguir a alguien que es casi Dios, porque hay allí algo que no pudo resolver o algo que dejó sin resolver. Pero esta respuesta sí la tenemos. Y el mismísimo Pedro, aquel que fue testigo, uno de los 3 testigos, lo deja ver. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 16 al 18. Porque cuando les dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Pues cuando él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración: este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Las mismas palabras que acabamos de leer en el capítulo 17 se está refiriendo al mismo evento. Nosotros mismos escuchamos esta declaración hecha desde el cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Y saben, claro, podríamos decir, esto no me deja ver que realmente ese momento fue esa venida de su reino, porque sí, está mencionando en ese Monte Santo, cuando Jesús se transfiguró, ellos fueron cubiertos por la nube y allí Dios habló y dio esta declaración. Pero ¿cómo podemos saber que sí fue la venida del reino? ¿Y por qué es importante la declaración que marca Pedro? Isaías 42, 8. Yo soy el Señor, ese es mi nombre. Mi gloria a otro no daré, ni mi alabanza a imágenes talladas. Así que aquí está la respuesta. Aquello que había prometido se estaba cumpliendo, porque Dios no solo que estaba diciendo que Él era el Hijo amado, sino que le estaba dando gloria, y Dios no iba a compartir su gloria con nadie más que Él mismo. Entonces Cristo pasa a ser, por esta declaración, el único Dios y verdadero Dios. Entonces allí, en la manifestación de la gloria de Dios, estos 3 testigos pudieron ver un adelanto de su reino viniendo a esta tierra. Pudieron ver un adelanto de la gloria, de la divinidad que se escondía detrás del cuerpo carnal de Cristo, de cómo se iba a manifestar Él viniendo entre las nubes en su segunda venida. Entonces, Dios, con esta simple declaración, está diciendo: así se verá mi reino cuando Cristo vuelva. Así es mi gloria cuando resplandece. Así es mi poder cuando no es limitado por carne o sangre de seres o un cuerpo humano. Esa es la esencia de Dios manifestada a los hombres como adelanto de su segunda venida. Entonces, estos 3 fueron esos testigos de esa venida de su reino. Claramente, entonces, podemos entender que no fue la manifestación completa, no fue una manifestación tal y cual como va a ser su segunda venida. Por eso hay una frase en la teología que dice: ahora sí, pero todavía no. Esto nos está dejando ver que se está cumpliendo lo que Él acaba de prometer, que se está cumpliendo que personas iban a ver su reino venir antes de morir, pero solamente era una probadita. Solamente era un adelanto, el tráiler de la segunda venida de Cristo. Y allá, el esplendor de Cristo.
y estos 3 hombres viéndolo. Ahora, no solo nos podríamos quedar con este testimonio de Pedro, que realmente lo deja claro, podemos entender y razonar que fue así, pero Juan también nos da argumento de esto que ha pasado y de que sí era esa promesa que Cristo dijo que iba a hacer, se iba a cumplir y que no podemos negarlo. Apocalipsis, uno de los testigos, Pedro, ya nos dio el argumento. Ahora otro de los testigos, Juan, también nos da el argumento que allí sucedió lo que él dijo que iba a suceder. Apocalipsis 1, 12 al 17. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Esto era lo que vieron en el monte. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Esto era lo que pasó cuando Dios declaró que este era el Hijo del Hombre. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Juan estaba teniendo la revelación de la segunda venida de Cristo. Juan estaba viendo la gloria y el esplendor de un Cristo resucitado, santo completamente, eterno, poderoso, y nos deja ver que su relato es muy similar, es casi idéntico a lo que sucedió en el monte. Allí dice que Jesús resplandeció como el sol. Allí dice que ellos cayeron temerosos. Dice que Jesús los tocó tiernamente y le dijo: levántense y no teman. Tal y cual como Juan iba a ver que su segunda venida iba a suceder. Así que hasta aquí estamos tranquilos de que Jesús no nos mintió. Este Jesús que había prometido que estos que estaban con él no iban a gustar de la muerte antes de ver venir su reino, lo cumplió. No dejamos pasar por alto este acontecimiento y ahora volvemos a estar tranquilos para confiar y creer que las palabras y las promesas de este Cristo, de este Dios, de este Mesías, son verdaderas y todas se cumplen en Él. Así que allí, luego de haber entendido todo esto, no debemos dejar pasar por alto entonces ahora lo que estaba sucediendo. Allí Jesús, cuando se transfigura, cuando su gloria es manifestada, estaba dejando ver lo invisible. Estaba dejando ver ahora de forma visible lo que nadie antes había visto. Él era lo visible de un Dios invisible. Y allí Él, dejando su cuerpo, dejando su lado humano, estaba mostrando su lado divino. Su gloria estaba pasando por sobre su carne. Su gloria estaba siendo manifestada de tal manera
que nada podía contenerlo en ese momento. Su naturaleza divina estaba siendo manifestado aquí, en este planeta, en un momento de la historia. Dios mismo se estaba revelando a unos hombres, simples hombres, y eso sucedió de verdad. Eso pasó. Hay testigos. Claro, hasta este momento, sus discípulos, aquellos que estaban cerca, que estaban con él, ellos veían sus milagros, ellos veían sus señales, sus prodigios, quedaban asombrados, quedaban maravillados. ¿Quién es este?, decían unos. Verdaderamente este es el Hijo de Dios, el descendiente de David, decían otros. Jamás nadie puede hacer semejantes cosas como hace este hombre si es que no viene de Dios. Todas declaraciones maravillados por lo que veían que se manifestaba de este hombre. Inclusive Pedro, versículos atrás, nos dice la gran frase, el cimiento de la iglesia: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dice: esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Todo invisible, todo aparentemente manifestaciones de algo poderoso, pero solamente seguían viendo un hombre de carne y hueso. Ahora podían ver la esencia de aquello que estaba obrando con poder. Ahora podían ver realmente lo que se ocultaba atrás de un cuerpo humano, su poder, su soberanía. Todo de Dios estaba a la vista de estos hombres. Un acontecimiento sin igual. Ahora la creación, lo creado, estaba viendo cara a cara a su creador. Y solamente era una pizca de su gloria, una pizca de la esencia divina. El mundo estaba siendo testigo de aquel que todo lo sostiene con la palabra de su poder, sin ahora las limitaciones de un cuerpo físico. Samuel Pérez Millo lo expresa así: en la transfiguración, el siervo abrió un poco su traje de trabajo, que era la humanidad, y permitió trascender al exterior la gloria propia de su eterna deidad. Jesucristo, con la transfiguración delante de los tres testigos, hizo visible la realidad de su condición divino-humana, de modo que aquellos tres entendiesen que el Verbo que en su naturaleza humana diaria, que en su naturaleza humana daría su vida y sufriría a manos de pecadores, era realmente el Hijo de Dios en carne humana. Esto estaba aconteciendo, esto es una locura, esto es algo que nadie puede entender a menos que hayan testigos que puedan confesarlo y declararlo, a lo cual nosotros debemos ahora creer como verdad, que realmente pasó. Pero luego de esto, Moisés y Elías aparecen hablando con Jesús. La ley y los profetas representados en estos dos hombres. El Antiguo Testamento se estaba manifestando en estos dos hombres, hablándoles de su partida y de su sacrificio. Lucas 9, 30, 31. Y de repente dos hombres hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes apareciendo en gloria hablaban de la partida de Jesús que él estaba a punto de cumplir en Jerusalén. Versículo 33. Y al retirarse ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, es bueno quedarnos aquí.
Hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero Pedro no sabía lo que decía. En medio de todo este evento, en medio de la gloria de Dios, en medio de todo lo que estaba sucediendo, allí son aparecidos Moisés y Elías y empiezan a hablarle a Cristo de su sacrificio, de lo que estaba por venir, de lo que debía pasar, algo que él ya sabía y algo que él ya había comentado a sus discípulos. Pero claro, Pedro, siempre con sus comentarios de más. Pedro siempre diciendo lo que no debería. Pedro metiéndose cuando no lo llaman. Pedro mostrando una vez más no entender lo que estaba sucediendo. La crucifixión era algo que debía suceder. La crucifixión era algo que, pase lo que pase, sea como sea, se debía llevar a cabo para el perdón de nuestros pecados. Entonces nada debía evitar esto. Si no, hoy no estaríamos aquí. Y Pedro, movido por su carne, por su mala interpretación del momento, así como versículos anteriores le decía: Señor, ten compasión de ti, de ninguna manera esto te acontezca. Cuando Jesús le contaba de su crucifixión, al ver a Moisés y a Elías y ver esta reunión donde estaban hablando de esto mismo, Pedro ve que se empiezan a ir, Moisés y Elías, y él dice: no, si ellos se van, significa que esta reunión gloriosa está por terminar. Si ellos se van, significa que ahora vamos a pasar a aquello que están hablando, la crucifixión. Y esto no le debe acontecer a Jesús. Pobre mi Señor, que esto no le acontezca. Entonces Pedro, en su carnalidad, en su mal razonamiento de lo que debía pasar, en su necio corazón, dice: ¡Ey, ey, ey! No se vayan. Vamos a hacer una enramada para ustedes. Vamos a hacer acá fuego para que estén calentitos y puedan pasar la noche y que esta reunión se prolongue. No se vayan, no abandonen al Maestro. No dejen que Él haga esto que quiera hacer, que no padezca sufrimiento. Protéjanlo, cuídenlo, prolonguen la reunión para que tal vez así pase de largo aquello que Él quiere y debe hacer. Pedro, una vez más, poniendo trabas y poniendo palabras venidas directamente de Satanás. Pero pese a esto, pese al conflicto que sucedía en el corazón de Pedro, el Señor nos deja ver realmente algo. Todos aquellos que son testigos de la gloria de Dios, aquellos a los que Cristo les es revelado, les es iluminado, les es resplandecido, ahora y por toda la eternidad van a tener un solo deseo: no apartarse de su presencia. Pedro buscaba hacer para evitar un fin que a él le parecía malo, pero el Señor sí nos muestra que debemos anhelar poder permanecer por la eternidad en este momento glorioso. El Señor nos muestra en su palabra que todo cristiano debe anhelar poder estar en la presencia de su Señor. Por eso, aquellos que gustaron el don celestial, aquellos que participaron con Cristo, ahora y por la eternidad, no van a querer apartarse, alejarse ni por un momento de esto tan majestuoso, tan glorioso, tan santo, que se vio una pizca allí, pero que ahora en la eternidad va a ser completamente eterno. Por eso, cualquier hombre cristiano que ha sido transformado por el amor de Dios camina
encantado, cegado, siguiendo ese amor, obedeciendo con gozo y deleite, porque no ha visto nada más glorioso que la gloria resplandeciente de Cristo. Aquellos que realmente ven la gloria de Dios, aquellos que realmente sus ojos pueden ver la majestad de Dios, dejan de pelear como niños malcriados que solo piensan que siguen preceptos y hacen puchero y berrinche por todo. Otra vez tengo que orar. Otra vez tengo que leer mi Biblia. ¿Por qué no puedo cometer este pecado? ¿Por qué no puedo hacer esto que me gusta? ¿Por qué debo dejar de hacer estas actividades que a mí me caen tan bien, pero parece que a Dios le molesta? Cuando la gloria de Dios es manifestada a los hombres, ya no hay argumento que nos separe de ver esto tan majestuoso. Cuando tenemos esta transformación, porque Él se ha transfigurado en este monte, cuando su sangre es derramada sobre nosotros, su amor viene en su Espíritu Santo, anhelamos encontrarnos con Él en todo momento, en todo tiempo, y que este momento nunca termine. Por eso vamos a desear estar eternamente en el cielo con Él. No es una carga, no es un pesar, no es tratar de hacer obras para llegar allí, sino que deseamos llegar allí porque ya estamos conociendo aquí lo que nos espera. La gloria ha sido manifestada y ahora queremos más de ella, queremos todo de ella. Queremos estar con este Cristo. No deben convencernos, no deben llamarnos la atención. Nuestro corazón late por Cristo porque le ha visto resplandecer. Y así podríamos ir saltando como Pepe Le Pew, un zorrillo apestoso que seguía profundamente enamorado de una gatita, y pese a lo que pasaba, él siempre quería estar con ella. Él quería llegar a ella y mostrarles todo su amor. No veía impedimento alguno, sorteaba todo obstáculo, soportaba todo dolor, todo rechazo con tal de estar con su amor. El amor, decía él. Para el que no vio, tarea para la casa. Y así se debería ver un verdadero cristiano corriendo tras Cristo por amor. Pese a los sufrimientos, pese a todo lo que nos pueda pasar, el dolor, el quebranto, el rechazo, obstáculos, nada debería impedirnos de llegar ante nuestro amor, aquel eterno y glorioso Dios. Por eso, no existe cristiano que no anhele pasar tiempo en oración con Dios. Por eso no hay manera que alguien se diga cristiano y no anhele participar una y otra vez de este momento, de su presencia, de su gloria, porque ahora tenemos el trono de Dios abierto para poder acceder libremente a Él y contemplar su hermosura. Sabemos que Él nos escucha. No hay manera que alguien que ha conocido a Dios no anhele este momento, no anhele este tiempo, que se resista o que sea una carga o un pesar. Negar tal cosa es hablar de alguien que no conoce de Cristo.
No estoy diciendo que no hay que batallar con nuestra carne y nuestro pecado. No estoy diciendo que nos va a ser fácil, pero el deseo debe estar allí. Pese a que pasen los días y yo no vaya en oración, debe haber algo en mi corazón que dice: ve a la presencia de tu Señor. Ve y pasa tiempo en su gloria, en su majestad. Él está allí. Él nos da acceso al trono para que pasemos tiempo en comunión con Él. Y si lo estamos dejando de practicar, debe ser nuestro pesar y nuestro arrepentimiento para volver rápidamente con nuestro Señor. Salmos 27:4. Una cosa he pedido al Señor y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. El deseo de David es el deseo que debe tener todo cristiano que conoce a Cristo. Walter Bevan dice esto: el salmista desea lo que desearía toda alma devota, un sentir constante de la presencia divina. Se dirá que es imposible, no obstante, es posible experimentarlo día tras día, en el trabajo diario y fuera de él. Oír la música, la dulce música del cielo por sobre los ruidos discordantes de la tierra. Tal comunión ininterrumpida debe ser el ideal de todo creyente. Una cosa he pedido al Señor y esa buscaré. Lo buscaré en todo tiempo, en mi trabajo, en mi casa, en mi iglesia, en mis estudios, que todo lugar llegue a ser la casa de Jehová. Aquí se rompe la distinción entre lo sagrado y lo secular. Todo trabajo y todo lugar es consagrado al Señor. Si la determinación de Pedro, que entiende que es mejor estar con Jesús, puesto a que su deseo era el equivocado, si este fuera nuestro propio deseo, el deseo de cada uno de nosotros, todos podríamos tener un anticipo del cielo aquí en la tierra. Todos aquellos que realmente tengamos este anhelo y este deseo y lo busquemos y lo practiquemos, vamos a poder saborear la eternidad aquí en la tierra. Vamos a poder ver por un momento el resplandor de nuestro Señor. Vamos a poder recrear nuevamente esa transfiguración en ese monte, en el lugar donde nos arrodillemos y clamemos por este gran Dios. Y el cielo será maravilloso para nosotros. Y ahora no pelearemos, no habrá berrinches, anhelaremos y desearemos llegar a ese lugar eterno. Ahora, aquellos que no tienen esto, que no hay tal deseo, que no pueden recordar o percibir a Cristo resplandeciendo en ellos, que sus ojos fueron destapados y vieron al Eterno, al Santo. Esto solamente puede significar una cosa: estás muerto. Solamente un muerto no puede ver tal resplandor. Solamente un muerto en sus pecados no puede responder a este acto majestuoso. Es la única respuesta. Por eso es el llamado a todos aquellos que no han visto y no conocen a Cristo, aquellos que no han sido cegados por su gloria y por su majestad. A todos ellos Cristo les está llamando allí
está la cruz, a ella deben correr. Allí también su gloria es mostrada, allí su majestad como rey es puesta a favor nuestro. Allí está Él llamándonos una vez más. Allí está su sangre para limpiar y perdonar nuestros pecados. Allí está Él para darnos vida a aquellos que están muertos. Allí Él está resplandeciendo más fuerte que el sol para que los veas. Debes ir a Cristo, debes correr a Cristo, solo tienes que responder, solo tienes que llegar a Él, solo debes arrepentirse y arrepentirnos de haber estado lejos de esto tan maravilloso, tan glorioso, y confiar en Él que venció la muerte y que nos ha dado una probadita de ello. Solo Él puede darnos paz, certeza, amor, vida eterna, porque Él ha vencido a la muerte y al pecado. Y Él es el que va a volver en esa gloria, pero completamente manifestada. Todo su esplendor, todo ojo podrá ver esto. La Biblia dice, todo ojo le verá. No hay manera que alguien no pueda ver la gloria de Dios resplandeciendo. Y toda rodilla se doblará ante este y gran Dios. Ahora, el problema sería aquellos que rechazan este mensaje. El problema sería teniendo a estos testigos hablándonos de este Dios que se ha manifestado al mundo, que parecía un hombre poderoso, común y corriente, pero de alguna manera derramaba poder, milagros, señales, pero ahora deja ver su divinidad. Ahora estos hombres que habían visto su manifestación, vieron la esencia misma de Dios y nos están diciendo, ve a Cristo. Si no, la ira eterna será la paga de tu rechazo. Ya están los argumentos puestos. Cree en Cristo. Y para terminar, para ir cerrando, luego que ha pasado este momento glorioso, que han habido testigos que nos lo cuentan y nos lo dejan ver, surge una duda. Bajando del monte, ellos recuerdan su visión, dice, estaba Elías. Entonces viene a ellos una duda. Señor, entendíamos que tú eras el Mesías. Podíamos ver la manifestación de tu poder que mostraban que tú eres el Mesías. Ahora nuestros ojos vieron que tú eres Dios. Pero ¿acaso no tenía que venir Elías antes del Mesías? ¿Acaso Elías no debía preparar el camino del Mesías nuevamente? ¿No se ha cumplido esta promesa? Nuevamente la palabra del Señor está en riesgo. Sabemos ahora, sin duda alguna, fuimos testigos que eres el Mesías. Pero ¿y Elías? Estos hombres entendían que allí estaban los judíos afilando su teología para que cuando este testimonio salga a la luz empiecen a recibir esta duda, que era una duda válida. ¿Acaso ustedes dicen que era el Mesías, lo vieron en su gloria? ¿Y dónde estuvo Elías? ¿Acaso Dios se está contradiciendo en su palabra? Y claramente debemos entender algo, que los apóstoles, estos 3 discípulos, tengan una duda y se la presenten al Señor, debe dejar en claro que ser cristiano no significa dejar nuestra mente y nuestro razonamiento por un lado y solamente tener fe. El Señor nos manda a razonar, a pensar, a creer, a cuestionar para encontrar respuestas y poder dar a otros. No debemos ser como zombies yendo en busca de Jesús. Jesús, Jesús. No, pero Jesús, Jesús, el cerebro, no. No,
El Señor nos dio mente, nos dio razonamiento, capacidad para tener todos los argumentos necesarios para responder cuando nos pidan razón de ella. Y este no era la excepción. Nada más lejos de la realidad. Así que, como Jesús, debemos estar preparados para dar razón de nuestra fe. Pero había una confusión en estos discípulos. Los judíos decían que Elías debía volver o venir literalmente. Así como él había sido tomado en cuerpo, allí en la Biblia nos menciona carros de fuego, un torbellino y él es levantado en cuerpo, no probó la muerte. Ellos decían que así debía volver él literalmente. Y esta era también la duda de ellos. ¿Cómo se interpreta esto? ¿Cómo se entiende esto? Malaquías 4, 5 y 6. Yo les envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Esto era lo que estaban cuestionando a Jesús. Señor, Malaquías, ¿no se ha cumplido, Señor? ¿Qué debemos entender de esto? ¿Cómo daremos respuesta a los fariseos, a los saduceos, a los escribas cuando nos pregunten de esto? Y allí llega la respuesta. Era Juan el Bautista. Mateo 11, 9 al 15. ¿Pero qué salieron a ver? ¿A un profeta? Sí, les digo, y uno que es más que un profeta. Este es de quien está escrito, y allí está Malaquías. Mira, yo envío mi mensajero delante de ti, quien preparará tu camino delante de ti. En verdad les digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo conquistan por la fuerza. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si quieren aceptarlo, él es Elías, el que había de venir. El que tiene oídos, que oiga. Moisés y Elías, la ley y los profetas, hasta Juan, porque Juan lo mostró a Cristo. Cristo estaba en el monte siendo acompañados por ellos. Y ahora él dice, él es Elías. El que tiene oídos, que oiga. Si quieren entenderlo, lo van a entender. No era de forma literal, no era que Elías nuevamente iba a bajar en cuerpo para anunciar y predicar y formar el camino del Señor y guiar a todos antes del Señor, sino que era de forma que se entendía que aquel que lo iba a ser parecido a Elías o iba a actuar como Elías o en el poder de Elías. Lucas 1:13, pero el ángel le dijo, no temas, Zacarías, el papá de Juan el Bautista, porque tu petición ha sido oída y tu mujer, Elizabeth, la mamá, te dará a luz un hijo y lo llamarás Juan. Versículo 17, él irá delante del Señor en el espíritu y poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar el Señor un pueblo bien dispuestos. Malaquías. Juan 1, 19 al 21. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas de Jerusalén a preguntarle, ¿quién eres tú? Y él confesó y no negó, pero confesó, yo no soy el Cristo. Juan estaba diciendo esto. Entonces, ¿qué le preguntaron estos judíos? ¿Eres Elías?
Fíjense cómo ellos ya podían ver y reconocer en este hombre que era aquel quien estaba preparando el camino. Aunque Juan respondió, no, no lo soy, él era aquel que debía venir antes de Cristo. Él era Elías. Y ante todo esto, estos 3 discípulos, los testigos que iban y habían presentado esta cuestión sin presentarle todos estos argumentos que yo le acabo de dar, ellos entonces entendieron que él les había hablado de Juan el Bautista. Era evidente. No había contradicción, no había falta de cumplimiento, solamente había que interpretar correctamente la palabra del Señor. Entonces, aquí, finalizando, nuevamente Mateo termina con un mensaje. ¿Qué más necesitas para creer que Cristo es el Mesías? Aquí están todos los argumentos servidos a la mesa. Aquí están todas las respuestas a las dudas que se podrían levantar. Aquí están todas las evidencias. No hay ningún cabo suelto. No hay contradicción. No hay promesas sin cumplir. No hay nadie que pueda levantar un cargo contra Jesús. Lo probaron, lo quisieron probar, pero nadie pudo contra él. Él es el Mesías. Él es Jesús. A él debemos creer y a él debemos correr o pereceremos en la ira eterna de Dios. El regalo de la vida eterna entonces ahora está en nuestras manos. Aceptamos este mensaje, aceptamos la prueba, aceptamos la evidencia, tenemos testigos que nos lo están narrando, nos lo están contando. Entonces ahora solamente debemos dejar la hipocresía de lado para creer en Cristo. Ahora solamente el orgullo debe ser derribado de nuestro corazón y nuestra mente para poder aceptar el mensaje de Cristo. Debemos creer en este Cristo, en Jesús, o tendremos un juicio en la ira eterna. La salvación, de alguna manera, está puesta de nuestro lado. Y hay una frase maravillosa, C.S. Lewis dice: el infierno tiene la traba del lado de adentro. Todos pueden acceder a ella para salir del infierno. Todos pueden y tienen la capacidad de correr la traba y ir a la vida eterna. Aquellos que quedan en condenación es porque lo quisieron y así lo decidieron. Nadie podrá levantar un argumento en contra de Dios que Él fue injusto. Todos han elegido su destino. ¿Crees en Cristo? ¿Crees en este que ha mostrado su gloria? ¿O vas camino al infierno? No hay otro camino, no hay otra forma ni condición. Solo Cristo es el camino, la verdad y la vida. Amén.